siempre es el lugar. Acompáñate con K1 Positivo. 10 de la mañana con 3 minutos, estamos listos ya en la cabina de K1 para precisamente tratar un tema que es demasiado importante y que pocos a veces le damos importancia. El día de mañana, 4 de febrero, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Cada 4 de febrero se trata que en este día hagamos conciencia social y a nivel mundial sobre una de las enfermedades mayoritarias de mortalidad. La Organización Mundial de la Salud, junto con el Centro de Investigaciones contra el Cáncer, colaboran y participan obviamente para poder fomentar medidas e investigaciones para reducir la mortalidad por esta enfermedad. Nosotros hemos invitado el día de hoy al doctor Juan Guerrero. Él es médico cirujano oncólogo del Hospital José Carrasco Arteaga y nos acompaña el día de hoy. Doctor, buenos días, bienvenido a la cabina de K1. Gracias, Pati, por la invitación. Buenos días y buenos días a toda la ciudadanía. Gracias por aceptar la invitación, sobre todo para trabajar un día de hoy, domingo, y un tantito el frío, pero bueno, yo sé que a usted le apasiona lo que hace, a lo que se dedica, y por eso pues no ha tenido inconveniente de venir el día de hoy para contarnos y zafar algunas dudas que quizá mucha gente ignora o quizá no le damos importancia aún conociendo. Es el Día Mundial contra el Cáncer y a veces la gente escucha la palabra cáncer y lo relaciona con la muerte. ¿Qué es el cáncer, doctor? Bueno, el cáncer pues no es en términos sencillos más que la formación de un grupo desordenado de células, forma un tumor o una masa y obviamente pues esto es visible cuando se da en la piel o a veces cuando se dan órganos internos pues con medios diagnósticos como una ecografía o una tomografía. Es una formación desordenada de células en términos sencillos. Siempre que escuchamos cáncer, ¿es sinónimo de muerte? ¿Todo cáncer nos lleva a la muerte? No, Pati. Bueno, últimamente pues con las mejoras en investigación, mejoras en lo que es la quimioterapia, técnicas de radioterapia y bueno, la cirugía pues que es el pilar en el tratamiento del cáncer, ya no es el sinónimo de muerte. Obviamente causa temor en la población cuando vimos cáncer, pero sin embargo la función de ustedes como periodistas y nosotros como médicos es de educar a la población y hacerles saber qué es lo que deben hacer cuando están frente a un diagnóstico de estos. Ahí la gente también a veces tiene una confusión porque a veces escuchamos tumor y también ya lo relacionamos con cáncer. ¿Qué diferencia hay entre cáncer, entre tumor y neoplasia? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, sí. Pues hablamos de cáncer ya cuando mediante un examen que se llama histopatología, es decir, sacamos un pedazo de tejido, bien sea con una biopsia, normalmente incisional, o cuando son órganos, qué sé yo, del tracto gastrointestinal, mediante una endoscopía o una colonoscopía, sacan un pedazo de estómago, un pedazo de esa masa en el colon, y nos dicen pues los histopatólogos si es un tumor benigno o maligno. El cáncer como tal ya es una lesión maligna, obviamente en todo el organismo tenemos tumores benignos y malignos. ¿Cuál es la diferencia entre benigno y maligno? La diferencia básicamente es pues que un tumor es maligno cuando tiene la capacidad de diseminarse y dar lo que se llama las metástasis. ¿Ya? Eso es lo que le hace a un tumor maligno. Obviamente hay un poco más de características, sin embargo es algo un poco complejo de explicar, pero básicamente esa es la diferencia. Ya, hablando ya en sí del cáncer, hemos escuchado varios tipos de cáncer. ¿Cuáles son los tipos más difíciles de abordar y cuáles son los más comunes? Bueno, los más comunes, pues, hablando de nuestra población, en lo que son las mujeres, pues tenemos el cáncer de cérvix, el cáncer de mama, son los dos más frecuentes en las mujeres, y en los varones, pues el cáncer de próstata y el cáncer de estómago. En los últimos años pues se ha venido un importante incremento en su porcentaje, también el cáncer hepático. ¿Cuáles son los más difíciles de abordar? Pues lamentablemente los tumores intraabdominales, tracto gastrointestinal, no porque no lo podamos hacer nosotros, sino lamentablemente cuando dan síntomas muchas de las veces ya es difícil o ya está avanzada la enfermedad. Es por eso que muchas de las ocasiones no tenemos signos o síntomas característicos, pero sin embargo cuando hay una sospecha, pues el médico que examina al paciente debe tener presente siempre la posibilidad de un diagnóstico oncológico para poderlo diagnosticar pues y
referirle adecuadamente al paciente hacia un centro oncológico o un médico especialista en este tipo de lesiones. Ya que hablamos de síntomas, ¿cuáles serían los síntomas o las señales más claras de que, porque nosotros obviamente así por así no vamos a saber que tenemos cáncer, pero de pronto pueden haber señales que nos indiquen que podemos estar de pronto en el peligro de caer en este diagnóstico? ¿Cómo diagnosticamos a un paciente que tiene cáncer? Bueno, obviamente va a depender del sitio del cáncer, ¿no? Pero, por ejemplo, hay signos y síntomas que son comunes. Por ejemplo, siempre va a haber la presencia de una astenia, es decir, un decaimiento en el paciente. Pueden presentarse con hiporexia, es decir, el paciente no tiene hambre. A veces hay lo que se llama la diaforesis o sudoración nocturna. El paciente a veces se acuesta, está sudando, amanece mojada la sábana. Normalmente estos son signos generales, digamos, y síntomas generales. Pero, por ejemplo, si tenemos un cáncer a nivel, en las mujeres lo más común, el cáncer cervical, ¿cómo se presenta? Muchas de las veces con la presencia de un sangrado transvaginal o la presencia de una secreción transvaginal continua. Entonces esto es una alarma, ¿no? Si una mujer presenta estas molestias, pues debe acudir donde su ginecólogo que le realice su Papa Nicolau. Obviamente el ginecólogo determinará si necesita la realización también de una biopsia o de otro examen o otra ayuda diagnóstica como es la colposcopía, pues para realizar una mejor valoración y realizar el diagnóstico. Por ejemplo, en el cáncer de mama, otro que es muy frecuente en la mujer, pues la presencia de nódulos a nivel de la glándula mamaria, la presencia de cuando la piel está rojiza o la piel de naranja, o la secreción sanguinolenta por el pezón, pues son señales de que algo está pasando en la glándula mamaria, o la presencia de masas o nódulos a nivel de las axilas o en el cuello. Esto pues debe ser identificado por el paciente, revisado por el médico. La mayoría de veces estos pacientes van primero con el ginecólogo. Obviamente pues el ginecólogo con su experticia determinará si es necesario o no. La mayoría de veces siempre es necesario hacer una biopsia para determinar si esta lesión es benigna o maligna, pues y en base a eso hacer el tratamiento. Digamos que cuando se trata de cáncer de mama, ese de pronto ya es el caso que sí puede detectarlo ya un paciente, tomando en cuenta las indicaciones que usted nos da al tocarse y notar de pronto pues algo raro ahí, y ahí es cuando acudimos, como usted dice, primeramente al ginecólogo, y el ginecólogo pues se encargará de decir qué es lo que está pasando y si necesitamos pues otra atención ya más avanzada que tenga que ver, si es que se trata lamentablemente de algún tumor, tendríamos que acudir precisamente ya a algún especialista de oncología. Muchos casos de pronto hemos escuchado de cáncer que dicen que es hereditario. Bueno, si mi papá tuvo cáncer o si mi mamá tuvo cáncer, yo también puedo tener cáncer. ¿El cáncer es hereditario, es genético, contagioso? No puede ser, yo creo, más bien hereditario o genético. Bueno, a nivel mundial, pues los estudios nos dicen que sí hay un 5 a un 10% de un cáncer que tiene un componente genético hereditario. Obviamente a esto pues se suman los factores externos que van a predisponer, son factores predisponentes para el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, tenemos el tabaco, tenemos el alcohol, tenemos hormonas, tenemos agentes infecciosos como el Helicobacter pylori en el cáncer gástrico, el virus del papiloma humano que está muy estudiado, muy investigado a nivel mundial. Es un factor pues etiológico, no etiológico como tal, debe asociarse a otros factores. Sin embargo, el virus del papiloma humano está presente en el cáncer de cervix, cáncer de pene, cáncer de laringe, todo lo que es la cavidad oral. Y pues sí, agentes infecciosos están inmiscuidos en lo que es la etiología del cáncer. Pero hay más probabilidades, si es que alguien de mi familia tuvo cáncer, hay más probabilidades. Sí, exactamente. Cuando mi papá, mi mamá, mis abuelos tuvieron cáncer, pues el riesgo de yo padecer cáncer como familiar directo, digamos así, la línea sanguínea directa, es mucho más alto que el resto de la población. Obviamente esto también va a depender del tipo de cáncer, más sin embargo, si yo tengo un familiar con un cáncer, pues qué sé yo, un cáncer de estómago, mis posibilidades aumentan de tener cáncer. Y obviamente pues ahí debemos educar a la población, que en este caso debe hacerse un examen. Si es un gástrico, una endoscopía; si es un cáncer a nivel del colon, una colonoscopía; si es a nivel de ovario, puede ser una ecografía. Obviamente factores tumorales, marcadores tumorales, que nos ayudan a hacer una orientación diagnóstica, pues y determinar si el paciente tiene o no esta enfermedad.
Ahora, dependiendo del caso, supongamos, mi abuelito falleció con cáncer a la próstata. Si yo, siendo mujer, puedo tener la misma probabilidad de cáncer, obviamente no de próstata, ¿no? Pero en alguna otra parte de mi cuerpo, o no sé, tiene que ser del mismo tipo. No, obviamente del mismo tipo. Si es que tuvo cáncer de próstata mi abuelo, obviamente, y si personas de sexo femenino no van a tener cáncer de próstata, más sin embargo no está relacionado directamente que mi abuelo, en este caso si tuvo próstata, no voy a tener un riesgo mayor siendo mujer de cáncer de ovario. En cambio los nietos varones, en cambio sí van a tener una probabilidad de tener cáncer de próstata. Los hijos, se dice que hasta la quinta generación, pues hay una relación directa con mayor riesgo de probabilidades de cáncer. Sí, se han escuchado casos de personas que se vuelve como una cadena, ¿no? Un patrón, que la abuelita, la mamá y la hija todos tuvieron cáncer de mama. Entonces, por ahí como que debemos tener un poco más de alerta y estar atentos, y los chequeos, sobre todo la visita al médico, para que podamos detectar a tiempo y pueda ser controlado. Ahora, muy aparte de lo genético o hereditario, ¿de qué otra forma nosotros podemos tener cáncer? Aparte del tabaquismo, ¿cuál otro sería la forma de que una persona normal, común y corriente, sin que tenga antecedentes de familiares con cáncer, pueda llegar a tener cáncer? Bueno, pues aparte del tabaco, como bien dice usted, tenemos el alcohol, un factor bastante frecuente obviamente en nuestra población. Está relacionado, por ejemplo, con el cáncer de cavidad oral, con el cáncer gástrico. ¿No es lo mismo que la cirrosis? No, la cirrosis es una enfermedad benigna del hígado, digamos, causada muchas de las veces, o en nuestro medio, la mayoría de veces la cirrosis es causada por el alcoholismo. Sin embargo, también pues hay otros factores en la cirrosis, de la hepatitis, o cirrosis idiopáticas que se llaman, o cirrosis de origen biliar. Pero bueno, más sin embargo, esto no es el motivo de estudio. Pero no, cirrosis no es cáncer, y lo que sí, la cirrosis es un factor de riesgo para desarrollar cáncer hepático. Ya. De pronto hay algunos tipos de cánceres que han sido un poco raros, como que uno en 1.000.000. ¿Usted ha tenido algunos casos de esos? Sí, obviamente hay, por ejemplo, los sarcomas. Se dice que estos son del total de cánceres que manejamos alrededor del 1%. Son tumores que se producen a nivel de tejidos blandos en el cuerpo. Tejidos blandos, pues estamos hablando de músculos, tendones, estructuras de tejido nervioso, incluso en los huesos. Sí, vemos ocasionalmente este tipo de lesiones, pues, y tenemos que primero diagnosticarlos y obviamente saberlos tratar. Y obviamente cuando un paciente no va a ir primero donde el oncólogo, pero el paciente que va con una masa, que se a nivel de la pierna, normalmente va con el médico general o un traumatólogo de pronto, pues, y obviamente de acuerdo a la experticia del médico, pues referirá al paciente o lo manejará. Sin embargo, pues siempre es importante que este tipo de pacientes sean manejados por un oncólogo para llegar al diagnóstico, pues, y saberlo tratar adecuadamente. Saber qué es exactamente lo que se tiene. Ahora también se ha escuchado decir muchas veces que una persona de pronto tuvo una caída, tuvo alguna lesión. ¿Una lesión puede causar cáncer? Bueno, una lesión como tal, por ejemplo, por una caída, no. Sin embargo, está relacionado la inflamación crónica como un factor de riesgo. ¿Algún golpe de pronto, no sé? Sí, la inflamación crónica es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Por ejemplo, si tengo una lesión crónica a nivel de la mucosa gástrica, estamos hablando de una gastritis crónica, eso pues si no es adecuadamente tratado por el gastroenterólogo, que es el médico especialista en a nivel del tracto gastrointestinal, puede desarrollar una úlcera gástrica. Si sumamos a eso asociado pues el Helicobacter pylori, la mayoría de la población desarrolla una lesión crónica sobre la mucosa, estamos hablando de una inflamación, y eso puede degenerar pues en cambios ya a nivel celular que no son reversibles, cambios ya malignos, y degenerar en un cáncer gástrico. No sé, sí, siga doctor, por favor. Bueno, eso en lo que es la inflamación crónica. Por un golpe se dice en ocasiones que un golpe puede desarrollar un sarcoma, más sin embargo esto no es verdad y no está comprobado científicamente. Pero inflamaciones crónicas sí. Por ejemplo, el hecho de que pacientes presenten patología a nivel del ano, por ejemplo, hemorroides, fisuras, fístulas, esto con el paso del tiempo, si no es adecuadamente tratado, puede degenerar en un cáncer del canal anal, una inflamación crónica.
Ahora también, bueno, en todo caso podríamos hablar de eso de las lesiones o por un golpe puede ser parte de un mito. De pronto parte de un mito también se ha escuchado mucho que a partir de que una persona sufre alguna preocupación o de pronto por estrés o hay algún motivo de tema emocional que no sé, puede llegar a contraer cáncer. Algunas personas dicen desde que falleció tal persona se puso mal y ahí le dio la enfermedad. Bueno, está relacionado porque obviamente pues al estar estresados estamos nosotros como seres humanos sometidos a altos niveles de unas sustancias que son la adrenalina y noradrenalina, que son sustancias que nos sirven en un inicio para enfrentar una noticia, para enfrentar un peligro. Más sin embargo, si esto se vuelve crónico también, pues predispone a que la persona primero hay una disminución del sistema inmunológico. Esto también está relacionado si mi sistema inmunológico no está adecuadamente. Si tenemos bajas las defensas. Si tenemos bajas las defensas, pues es más probable que una infección externa, tipo por ejemplo el Helicobacter pylori, me pueda afectar en mi mucosa gástrica y poder desarrollar un cáncer o un virus del papiloma humano, que en una condición normal, en una condición inmunológica adecuada, probablemente elimine al virus o lo controle. Más si estoy con el estado inmunológico alterado, pues puede propagarse, digamos, no propagarse, sino ya provocar una lesión a nivel de la mucosa, por ejemplo, del cérvix o de la mucosa del pene en el caso de los hombres, o a nivel de la cavidad oral, que también está relacionado con esto. Es muy importante el sistema inmunológico también para procurar evitar el cáncer. Hay que estar muy precavidos entonces y de pronto evitar, ahora que usted hablaba de algo acerca de tratar de tener las alarmas bien encendidas, ¿no? Porque de pronto el cáncer podemos prevenirlo si es que detectamos a tiempo, si de pronto tenemos una vida saludable, cero alcohol, cero tabaquismo, pero bueno, a veces eso, cierta parte de la población le gusta fumar, le gusta beber, de pronto en la alimentación tampoco se cuida tanto. ¿De qué otra forma nosotros podemos prevenir el cáncer? ¿Cómo prevenimos que esta enfermedad llegue a tocarnos? Bueno, es muy importante el estilo de vida, ¿no? Importantísimo realizar ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico. Se recomienda de unos 20 a 30 minutos durante al menos unos 5 días por semana, pues nos va a tener un estado físico adecuado, vamos a eliminar toxinas. También es muy importante la alimentación. Obviamente el hecho de alimentarnos sanamente, una ingesta alta de vegetales, de frutas, pues evitar las nitrosaminas, que se llaman. ¿Qué son las nitrosaminas? Son sustancias que están en la mayoría de los alimentos con preservantes, en los embutidos, enlatados. Hay una serie de sustancias en las gaseosas, en los jugos artificiales, digamos, que está demostrado que son cancerígenos. La carne ahumada también es otro factor de riesgo. Entonces esto debemos procurar evitarlo. Obviamente evitar pues la ingesta de alcohol, ingesta de tabaco. En lo que es cáncer de piel, pues utilizar el bloqueador solar. Ustedes habrán visto pues en los últimos días el sol está bastante fuerte en nuestra ciudad y se debe utilizar bloqueador, estemos o no expuestos al sol, porque este rato nosotros estamos bajo el techo de la radio, sin embargo estamos recibiendo radiación, pues esto también es un factor de riesgo para el cáncer de piel. Inclusive he escuchado que el estar frente al computador es también importante. Sí, efectivamente, estar el protegidos. Computador está emitiendo su radiación y pues la lámpara de iluminación también emite su radiación. Obviamente es muchísimo menor que lo del sol, pero debemos, se dice que utilizar bloqueador cada 3 horas, 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde, que son las horas en las que la radiación es más fuerte. Y obviamente la película protectora del bloqueador pues no dura desde la mañana hasta la noche, por eso se recomienda que cada 3 horas se utilice la misma. Ahora que ya usted hablaba de radiación, de pronto dentro de los mitos, o si usted lo puede descartar o lo puede asegurar, hemos escuchado que de pronto personas que están sometidos a un trabajo con químicos, personas que suelen calentar su comida en el microondas o utilizan con frecuencia el microondas, ¿puede provocar esto también cáncer? Bueno, personas que trabajan con químicos, sí, está demostrado que por ejemplo, es muy frecuente personas que han trabajado con herbicidas, pesticidas, en un futuro desarrollen enfermedades como los linfomas o las leucemias, incluso cánceres de cavidad oral. Obviamente, pues no se daba una adecuada protección a los trabajadores o a los obreros de sustancias químicas. Últimamente, con el advenimiento de lo que es la medicina ocupacional, se está poniendo énfasis al trabajador, al obrero, darle su equipo de protección para que evitar el contacto con esas sustancias.
Bueno, con el microondas no está comprobado científicamente que el calentar los alimentos no me vaya a dar cáncer. Sin embargo, lo que sí está comprobado es pues, que si yo no almaceno y en refrigeración los alimentos, esto sí puede degenerar en que la comida, hablando pues en términos sencillos, la comida se vuelva putrefacta y se desarrollen bacterias, pues muchas de las veces eso lo ingerimos, sí puede desarrollar o afectar nuestra salud. Otro de los puntos que hemos escuchado, y ahora con esto de la tecnología, el celular. El uso del celular, el de que lo tengamos siempre cerca, en la mesa de noche, cuando lo tenemos puesto en el bolsillo, o en los hombres pues en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. ¿Qué pasa con el uso del celular? También por esto de la radiación. Bueno, más obviamente esté mintiendo sus niveles de radiación, más sin embargo no es la radiación a dosis extremadamente altas como para que pueda afectar las estructuras celulares nuestras, ¿no? Sin embargo, pues sí se recomienda que cuando estamos, por ejemplo, cargando el celular esté alejado de nosotros, o cuando dormimos el celular no esté cerca de nuestra cabeza, o si es posible, pues tener el celular algo alejado de nosotros. Obviamente es mejor, no solo porque a veces produce daños, se ha visto que a veces, por ejemplo, el hecho de dejar conectado el celular, se ha visto accidentes con puede llegar a explosión del explotar, artefacto. claro. Ajá. Más que nada por eso, pero sin embargo una relación directa de que el celular me puede dar cáncer no está demostrado hasta el momento científicamente. Lo podemos ubicar dentro de los mitos, entonces, Sí, con relación. de los mitos, ajá. Exacto. Ahora, vamos a relacionar esta pregunta con una que hicimos al principio. Cuando la persona escucha cáncer, pues ya enseguida piensa, me voy a morir, empieza el sufrimiento no solo del paciente, sino también de la familia, porque empieza ya todo a imaginarse de pronto un montón de cosas. ¿El cáncer se puede curar, doctor? Sí, muchas de las veces se puede curar. ¿Cuándo es a tiempo? Cuando es diagnosticado a tiempo. Nosotros en cáncer pues hablamos de los estadios, ¿no? Hay 4 estadios en general en el cáncer, pues los estadios, cuando estamos hablando de un estadio 1, la enfermedad prácticamente está localizado en un órgano. ¿Qué quiere decir esto del estadio? Que está tempranísimo. Está tempranito, está dentro del órgano. Un estadio 2-3 pues ya es un estadio un poco más avanzado, normalmente lo que llamamos enfermedades localmente avanzadas, es decir, por ejemplo, el tumor ya no está, por darle un ejemplo, solo dentro del estómago, a lo mejor ya están los ganglios perigástricos que se llama, o ya pues en un estadio 4 es más difícil controlar la enfermedad, ya no es curable. Cuando hay metástasis, por ejemplo un cáncer gástrico, si hay la enfermedad en el hígado o en los pulmones, estamos hablando de un estadio 4, pues realmente aquí las posibilidades de cura ya no son las mismas que si estamos hablando de un estadio 1. Por eso es que es siempre importante acudir al médico cuando tenemos algún signo, síntoma de alarma, y obviamente tratar de hacer los diagnósticos en una forma temprana para tener mayores probabilidades de curar el cáncer. Y por último, podríamos hablar de que el problema cuando ya no es detectado a tiempo y simplemente pues hay pacientes a los que se les determina cierto tiempo de vida, dice tiene 1 año, tiene 2 años. ¿Cómo llegan ustedes a calcular ese tiempo? Bueno, en realidad no es, nosotros hablamos de periodo libre de enfermedad, sobrevida global. Sin embargo, ningún médico está en la capacidad de decirle va a vivir tal o cual tiempo de vida. Eso es muy relativo. Más sin embargo, pues si vemos que un paciente está con una enfermedad metastásica, es decir, un estadio 4, las probabilidades obviamente de que, dependiendo también del tipo de órgano, obviamente afecto, no son las mismas que alguien que esté en un estadio 2 o 3, ¿no? Sin embargo, si vemos que el paciente, nosotros llamamos el ECOG o el Karnofsky, que es para determinar el estado funcional del paciente, si el paciente tiene un ECOG o un Karnofsky adecuado, pues probablemente tenga un tiempo de vida un poco mayor. Más sin embargo, vemos que el paciente se deteriora su estado funcional, es decir, el paciente ya no puede caminar solo, el paciente de pronto está encamado, el paciente necesita de oxígeno para respirar adecuadamente. Entonces estos son ayudas para nosotros poder determinar en el que el paciente está más deteriorado y obviamente el tiempo de vida es menor. Sin embargo, dar un tiempo exacto que el paciente va a vivir tal o cual tiempo es muy difícil darlo. Estamos aproximados, ¿no? Pero eso depende mucho del estado funcional del paciente, que evaluamos en base al ECOG o el Karnofsky, que bueno, es un poco complejo de explicar, pero es básicamente entre más el Karnofsky más cercano al 30%,
el paciente está más grave, más cercano al 100%, el paciente está con un buen estado funcional, digamos así. Ahora, ¿cómo se trata el cáncer? Hemos escuchado muchas veces de las famosas quimioterapias, las cirugías, las radioterapias. ¿En qué casos se aplica quimioterapia? ¿O todo cáncer tiene que ser sometido a cirugía o primero se va por la quimioterapia? ¿Cómo es el tratamiento del cáncer? Bueno, depende del tipo de órgano, obviamente. Hay un montón de enfermedades, pues hablar de cada uno de estos nos tomaría horas. Sin embargo, pues el pilar fundamental para el diagnóstico y el tratamiento es la cirugía, ¿no? Todo cáncer es cirugía, nada se controla con pastillas, medicinas. Bueno, si el cáncer es, por ejemplo, el linfoma, obviamente la cirugía es solo para hacer el diagnóstico. Tenemos algún paciente que nos dice que tiene una masa en el cuello, que está con fiebre, que ha bajado de peso. Entonces, el cirujano va, hace su biopsia, y obviamente pues nos reporta un linfoma. En este caso, pues el tratamiento como tal es mediante la quimioterapia. Obviamente nosotros hacemos el diagnóstico y referimos al hematólogo o al oncohematólogo para que haga el tratamiento en este caso. Pero sin embargo, por ejemplo, si es un cáncer de mama, igual, dependiendo del tamaño del tumor, dependiendo de una serie de factores, se determina si la opción es primero la cirugía, después va a radio o quimioterapia, dependiendo de factores como el tamaño del tumor, la afección o no de los ganglios linfáticos, determinando lo que se llama si hay o no permeación linfovascular. Son factores que nos dicen a nosotros como médicos, como oncólogos, pues cuál es la mejor opción, si empezar con radioquimio o si empezamos con la cirugía. Pero esto es un equipo, es un trabajo en equipo. El cirujano siempre va a estar apoyado en el oncólogo clínico, en el radiooncólogo, hay también los psicooncólogos, y esto se trabaja en equipo. Por eso es que las unidades oncológicas, usted nunca va a ver a un médico aislado, sino es un trabajo en equipo. Muy importante, porque necesita el paciente el apoyo y la perspectiva de cada uno de los profesionales para que nos diga exactamente cómo debemos nosotros actuar frente a esta enfermedad que a lo mejor a veces nos llega a sorprender y ni siquiera lo sospechábamos que teníamos. ¿Qué pasa o cuáles son los efectos secundarios que podemos tener con el tratamiento del cáncer? Si hablamos de quimioterapia, por ejemplo, la gente enseguida lo asocia con la caída del cabello. ¿Siempre pasa esto? No, bueno, es solo dependiendo del tipo de medicamento que se utilice, y obviamente esto es más rama del oncólogo clínico. Más sin embargo, pues la quimioterapia en los últimos años ha venido investigándose mucho en este sentido, en cánceres como mama o colon, que son los que más se investigan, o gástrico. Se procura hacer mejores medicamentos cada vez con el objeto de que los efectos secundarios sean menos marcados y el paciente tolere mejor el tratamiento. También hay el advenimiento de la terapia molecular o la terapia blanco que se llama, es decir, son tratamientos encaminados a cierto sector de la célula con el objetivo de que los efectos colaterales pues sean menores. En cambio, la quimioterapia clásica, digamos, lamentablemente pues inhibe el crecimiento tumoral y también afecta estructuras normales de la célula, y por eso es que provoca una serie de secuelas. Caída del cabello, muchas de las veces las neuropatías, que son los dolores a nivel de articulaciones, miembros superiores e inferiores, secundarios a la quimio, produce lo que se llama la neutropenia, es decir, bajan los glóbulos blancos, que son estructuras en nuestra sangre, son células de defensa, y pues provoca a veces, muchas de las veces se asocia a infecciones pues, que pueden ocasionar la muerte, y es ahí donde entra el oncólogo clínico con su conocimiento pues para evitar que se dé este tipo de complicaciones o tratarlas si es que se las da. Por eso es que, como le digo, esto es un trabajo en equipo y no somos eslabones, sino todo esto está encadenado para que el paciente pueda ser tratado de una forma adecuada. En sí, digamos que el tratamiento no es que es algo sencillo, que ya al paciente se lo opera y ya de aquí no ha pasado nada. También viene como una parte de tortura para el paciente, no por parte de los doctores, sino hablemos de cómo va reaccionando el cuerpo, como usted decía, los dolores que puede llegar a tener, y en sí, bueno, la caída del cabello, que a todo ser humano yo creo que le va a afectar esto de la caída del cabello. Para eso está el equipo completo, al menos hablando en el caso de ustedes, del Hospital José Carrasco Arteaga, para apoyar al paciente. El psicooncólogo me imagino que es el psicólogo del paciente con cáncer, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo podemos decir que ya un paciente venció al cáncer? ¿Cuándo lo venció ya? ¿Cuándo no dice por fin ya de aquí se terminó? ¿O es que tiene todavía probabilidades de que vuelva a recaer? No, también esto depende mucho del tipo de cáncer que estemos hablando. Más sin embargo,
se ha visto que el periodo de recurrencia de la enfermedad se da durante los 2 primeros años. Es por eso que después de que se da el tratamiento completo, qué sé yo, se operó un paciente de un cáncer de mama, recibió después su radio, su quimioterapia, después se le cita cada 3 meses del primer año, después cada 4 meses del segundo, cada 6 meses del tercero al quinto, y después cada año, después del quinto año, de por vida. Mientras más alejado esté pues del evento de la cirugía o el tratamiento que se dio per se, es menos probable. Sin embargo, sí hemos visto casos de cánceres, por ejemplo, de mama, que al 11 o después de 11 años ha presentado a la paciente algún nódulo en el cuello, algún nódulo en la axila, y pues nos damos cuenta que son metástasis. No regresa al mismo lugar donde tuvo el cáncer, sino puede ser en otra parte del cuerpo. Puede ser en otra parte del cuerpo, puede ser en el caso de cáncer de mama, en la mama contralateral, o también se da pues que a lo mejor ya no en la mama, a lo mejor hay un episodio de un cáncer a nivel del colon o un cáncer de ovario, puede darse un nuevo primario, y es por eso pues, que siempre debemos estar atentos a cualquier manifestación que presente nuestro cuerpo, y son focos de alarma para acudir oportunamente a un médico especialista y pues que nos haga el diagnóstico del tratamiento oportuno. Es algo muy importante entonces que nosotros debemos estar atentos a cualquier manifestación que presente en nuestro cuerpo para poder evitar de pronto que la situación empeore o se vuelva crónica. Doctor, este es un tema demasiadamente largo que nos gustaría seguir tratándolo, pero quizás será en otra oportunidad porque nuestro tiempo está ya casi llegando al final, por lo que nosotros queremos aprovechar a que usted llegue con ese mensaje a la persona que de pronto en este momento nos están escuchando y lo está escuchando, pero dicen, bueno, no, yo no tengo cáncer, de pronto no tiene familiares tampoco que han tenido esta enfermedad, pero su mensaje para toda la audiencia que ahora mismo está escuchando, que de pronto le puede interesar porque debe haber algún síntoma por ahí con el cual se puede identificar, pero que quizá no le ha dado demasiada importancia. Como médico, ¿cuál sería su mensaje para las personas que ahora nos están escuchando? Bueno, mi mensaje es pues siempre, como les digo, ante algún signo o síntoma no nos automediquemos, no acudamos muchas de las veces al farmacéutico, que es muy frecuente en nuestra población. Bueno, ahora el ministerio está controlando mucho más esto, está prohibido, por ejemplo, la prescripción de antibióticos o antigripales. El mensaje es que si tengo alguna molestia, acudir donde mi especialista o acudir a un centro oncológico, pues en el caso de nosotros del cáncer, tenemos varios en la ciudad, y hacernos un diagnóstico oportuno. Y también el mensaje a los colegas médicos, pues hay un montón de médicos que están trabajando tal vez en la parte periférica de la ciudad, o médicos que están también dentro de las ciudades. Si tienen algún paciente con una sospecha, algún signo o síntoma de cáncer, pues que lo refieran al médico especialista en este caso, pues que es el oncólogo, y el paciente va a beneficiarse, porque es muy importante. Quien maneja primero de inicio la enfermedad va a manejar también o va a influir en el pronóstico del paciente. Perfecto. Bueno, por acá teníamos algunos mensajes de Cristian Mejía, dice saludos cada uno, excelente tema, muchas gracias. María Macas, excelente tema, ya que hoy en día el cáncer en las personas es muy frecuente y nos sirve para estar alerta con nuestra salud. Para todos nuestros amigos que de pronto llegaron un tantito tarde para la entrevista, lo pueden revisar ahora mismo en nuestro Facebook Live, ahí está la transmisión completita, y también pues lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Radio K1S en cualquiera de las redes sociales. Doctor, muchísimas gracias. Por último, ¿dónde lo podemos encontrar a usted? Porque si ya por ahí alguien quiere en verdad salir de cualquier duda, quiere consultarlo a usted, ¿dónde lo podemos encontrar? Claro, Pati, con mucho gusto. Pues estamos atendiendo en el Hospital San Juan de Dios. Estamos con un centro oncológico, pues es un grupo de especialistas que estamos ahí laborando, y pues el objetivo es dar una atención integral al paciente. No solo soy yo el que decide qué hacer, sino es un equipo médico. Nos pueden ubicar en el Hospital San Juan de Dios, y también en el consultorio 205, y en la Clínica Santana en el consultorio 108 de la Torre 1. Y obviamente pues presto mis servicios al Hospital José Carrasco Arteaga en lo que es la medicina pública, digamos. Bueno, listo, doctor, le agradecemos un montón, gracias por habernos compartido todos estos conocimientos con la audiencia de K1 para estar alertas y no dejarnos sorprender más adelante por una enfermedad. Más bien, hable a tiempo, más bien dicen como por ahí, más vale prevenir que lamentar. Gracias, el doctor Juan Guerrero nos estuvo acompañando el día de hoy, médico cirujano oncólogo del Hospital José Carrasco Arteaga. Mañana es el Día Mundial contra el Cáncer, cada 4 de febrero de cada año se conmemora este día y es muy importante que usted esté informado.
lado. Seguimos nosotros en la programación.